papel que juega la gobernanza y sobre todo la monetaria y la prevención de la corrupción. Incluso os hablaré en mi tesis un poco, al final. Pero bueno, en 20 minutos vamos a ver lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora? Ya lo hemos visto antes, llevamos 40 años de lo que se ha llamado la lucha internacional contra la corrupción, desde que en el año 75 las Naciones Unidas recomendó luchar contra el soborno transnacional en las transacciones internacionales, y el panorama no es muy positivo. Como vemos en el gráfico que ya hemos visto antes, en el mapa de transparencia internacional, lo más positivo es el amarillo clarito, y esto solo se da en algunos países como Finlandia y Suecia y arriba, en Oceanía, y por ahí perdido en Asia, Singapur, que es un caso muy especial, y si queréis hablamos de él. ¿Cuál es el problema? Porque después de 40 años trabajando en las instituciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Consejo de Europa, la Unión Europea, etcétera, etcétera, todos los gobiernos de los diferentes países, no se ha logrado que este panorama sea mucho mejor? Bueno, pues vamos a ver si encontramos alguna de las cosas. Después de estos 40 años, por ahí por los años 80 y principios de los 90, tanto las instituciones internacionales como los estudiosos del fenómeno de la corrupción se dieron cuenta que no bastaba con la vía de la represión penal. No bastaba con esto de más derechos y castigo penal una vez que ocurriera la corrupción, sino que había que tomar también medidas de carácter preventivo. Entonces empezaron a surgir una serie de estudios y trabajos tratando de prevenir la corrupción. Quizás el informe pionero en esta materia fue el informe Nolan en 1995, que seguro lo conoceréis, si no os recomiendo que lo consultéis, que estableció una serie de principios de la vida pública, la honestidad, la integridad, la objetividad, la integridad, la objetividad, faltaban dos, bueno, no me acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, con esos 7 principios se trataba de garantizar que la vida pública fuera honesta y coherente. Y para ello además se estableció una serie de instrumentos, como los códigos de conducta pública, que luego se han generalizado, los procesos de nombramientos públicos, un funcionamiento de la auditoría externa, etc. Este informe Nolan quizás fue un poco pionero, pero a partir de ahí se desarrollaron muchos otros instrumentos. Si quieres hablamos de algunos de ellos. El Banco Mundial ha establecido muchas herramientas, el Fondo Monetario Internacional, el ámbito latinoamericano, el Banco Internacional de Desarrollo, las Naciones Unidas, en el ámbito auditor la INDOSAI, hay muchos instrumentos. Todos estos instrumentos, digamos que fueron finalmente codificados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el cual ya se vienen a codificar, entre comillas, las medidas de carácter preventivo y las medidas de carácter represivo. Las medidas de carácter preventivo se recogen en el capítulo 2, y vamos a ver solamente 2 cuestiones básicas. Hay ciertos artículos dedicados a la materia. El primer artículo, el artículo 5, creo recordar, son los valores. ¿Qué es lo que propone este convenio? Pues lo que propone primero es democracia, a través de una mayor participación social. En segundo lugar, la legalidad bajo el imperio de la ley. En tercero, nos habla de lo que sería good governance, es decir, una debida gestión de los servicios públicos y de los bienes públicos. Nos habla también de la ética, a través de la promoción de la integridad, y nos habla de la contabilidad, es decir, como hemos visto antes, de transparencia y de rendición de cuentas. Estos serían las bases. A continuación, el artículo 6 nos dice que para poder desarrollar esto, cada país tiene que establecer un órgano o unos órganos especializados en esta materia, que vayan a aplicar las políticas, supervisarlas y difundirlas. Esta previsión de órganos especializados se ha especializado ya en otros países. Por ejemplo, la Unión Europea ha creado la Oficina Europea de Lucha Antifraude. En Portugal está el Consejo de Prevención de la Corrupción, dependiente del Tribunal de Cuentas. En Brasil creo que la Contraloría General de la Unión tiene también un consejo dedicado a esta materia. En España, por ejemplo, no existe un órgano especializado en materia contra la corrupción de carácter preventivo, de carácter estatal. Como sabéis, existe un órgano especializado de carácter represivo, que es la Fiscalía Anticorrupción. De esta manera hay algunos ejemplos, aunque sean parciales, como la Oficina de Conflictos de Intereses, creada en el ámbito estatal para seguir
aplicación del Código de Buen Gobierno, y también tenemos en Cataluña una oficina de lucha antifraude, creada hace unos años. ¿De acuerdo? Por lo tanto, digamos que a nivel del marco legislativo de cuál sería una política de prevención, la Convención de Naciones Unidas es un buen instrumento a partir del cual podemos desarrollar esta política. Pero claro, esta política hay que implementarla. Y entonces vamos al problema de la gobernanza. No voy a definir la gobernanza porque ya os hemos hablado del asunto, pero sí voy a tratar de definir cuál es el problema de la gobernanza. Hasta finales de los 80 y principios de los 90, siempre que hablábamos de la reforma del Estado, cualquier materia, lo que se proponía, tanto desde el sector académico como desde el sector político-institucional, era más democracia. Es decir, un mejor proceso electoral, etc. Más independencia judicial, más derechos. Es decir, más leyes. Si un problema se necesitaban más leyes. Y más bienestar social. Es decir, que los ciudadanos, la vida de los ciudadanos fuera mejor. A finales de los 80, principios de los 90, sobre todo ya en los años 90, nos damos cuenta, las instituciones se dan cuenta, los observadores se dan cuenta que el problema no está más en más derechos, más leyes, más bienestar, sino en hacer mejor las cosas. Entonces la gobernanza lo que trata es de hacer eso. Lo que quiere es que mejore el funcionamiento de las instituciones. Lo que pide es un mejor gobierno, es decir, un gobierno que funcione con ética y con mayor participación de la ciudadanía, una mejor administración, básicamente una administración que preste unos servicios de calidad y una mejor accountability, es decir, unos gobernantes que rindan cuentas y respondan a sus resoluciones. Esta es la novedad de la gobernanza. Vamos a tratar de verlo esto, como digo, no voy a hablar de la definición, porque ya la hemos visto. Vamos a tratar de verlo esto en un pequeño gráfico. Si esto fuera el edificio democrático, el esquema clásico de una democracia estaría encabezado por el sistema clásico de separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Este esquema, decía Montesquieu, que estaba hecho así para que entre estos poderes se hubiera el contrapeso y se evitara el uso de poder. Es decir, el esquema de separación de poderes de la democracia está justamente hecho para evitar la corrupción. Después, como esto se vio que no era bastante, poco a poco se han ido desarrollando desde el siglo XIX una serie de instituciones o pilares verticales que tratan de garantizar el buen funcionamiento de esta democracia. El primer pilar es el democrático, la soberanía popular. El segundo es el Estado de Derecho, el imperio de la ley. Y el tercero, más moderno, el Estado social, es decir, un Estado que garantice la igualdad vital de todos los ciudadanos. Aquí nada nuevo. Se supone que con este esquema de separación de poderes que se autocontrolan y con este esquema de pilares, que cada uno tiene sus controles, como antes hemos visto, democráticos, o sea, políticos, perdón, jurídicos y sociales, se debería garantizar que la corrupción no proliferara en los estados democráticos. Pero la realidad nos ha demostrado que esto no es así. En los años 90 nos dimos cuenta que la situación de la corrupción no terminaba de mejorar en las democracias. Entonces se ha empezado a abordar desde otro punto de vista, a través de ideas como la gobernabilidad, la accountability, la nueva gestión pública, etcétera, etcétera. Todo esto al final se ha constituido en algo que ha conformado lo que hoy en día llamamos gobernanza. ¿Qué es esto de la gobernanza? La gobernanza va a tratar de mejorar el funcionamiento del Estado y de la Administración. Y va a trabajar desde un punto de vista horizontal, ya no vertical. Lo primero que va a hacer la gobernanza es partir de la premisa de que los cimientos de la sociedad están en la ética. Esto García Mesía, que ha intervenido en otros años aquí, lo ha explicado con bastante claridad y creo que su tesis doctoral sobre los conflictos de intereses lo explica bastante bien. Y tiene por ahí otro libro más reciente que habla de la gobernanza. Bueno, la ética pública, que en esencial la ética pública lo que viene a establecer una serie de valores básicos en una sociedad que preconizan la justicia, la libertad y la igualdad. Pero hay que tener en cuenta que junto con esos valores éticos públicos, éticos cívicos, existen una serie de valores, y el valor más grave en una democracia es la corrupción.
Este desvalo, como antes hemos visto, existe siempre. Entonces, lo que hay que tratar de lograr en una sociedad democrática no es que no exista, sino que no se extienda por el conjunto del Estado. Para que no se extiendan, surgen estas instituciones de carácter horizontal. Vamos a verlas de arriba abajo. La institución más cercana a los poderes sería la gobernabilidad. Esto de la gobernabilidad ha sido desarrollado sobre todo por el Banco Mundial y no significa otra cosa sino que los gobiernos sean capaces de imponerse al resto de los actores sociales. Un gobierno que no es capaz de imponerse al resto de los actores sociales no es un buen gobierno por definición. El estado contrario al buen gobierno sería el desgobierno, es decir, aquel gobierno que está en manos de los poderes fácticos. Luego, si da tiempo, veremos algún ejemplo. El segundo estadio sería la buena administración. Aquí de buena administración se ha hablado mucho. Rodríguez Arana, que se ha sido el mayor experto en la materia en España. Y la buena administración significa que, aparte de hacer las cosas con legalidad y con eficiencia, hay que hacerlas con calidad, con transparencia y con responsabilidad. Y dentro de esa responsabilidad hay que evitar la corrupción. El concepto contrario es la mala administración, o la mala administración en castellano. La mala administración es un concepto que viene del defensor del pueblo, sueco primero, luego británico, hoy en día europeo y desarrollado por toda Europa, también por Latinoamérica, y significa, según lo dijo Marx allá en el año 84, dos cosas: que por un lado hay incorrecciones graves como la corrupción o la negligencia que supone abusos deshonestos, y por otro hay incorrecciones menos graves como los errores, etc. Bueno, pues el tercer nivel, y fijaros que este es el tercer nivel, es el más cercano a la ética, tenemos la contabilidad, que es del que voy a hablar un poquito más extensamente. La contability, bueno, luego la definimos un poco más, pero no significa nada más que responsabilidad de los agentes públicos. El lado contrario es la responsabilidad. Aquel agente público al cual se puede pedir cuentas es un agente público responsable. En una democracia eso no sería válido. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, este es el marco en el cual se mueve la gobernanza. Como vuelvo a decir, se trata no de hacer más cosas, sino de hacer mejor las cosas. Y tratar de afianzar el edificio democrático, digamos, de manera horizontal. Vamos a hablar un poquito de la contability. Si me paso, me lo dices y voy más deprisa. Bueno, pero tenemos un ejemplo de gobernanza y quizás vamos a quedar en los dos primeros. Fijaros, el Banco Mundial tiene unos indicadores de gobernabilidad, son 6. He cogido los 3 básicos de los que vamos a hablar. Y lo he comparado con el índice de percepción de la corrupción de referencia internacional, para ver qué relación tiene la gobernanza con el estado de la corrupción. Los dos primeros casos son dos ejemplos extremos. Nueva Zelanda es un caso ejemplo de buena gobernanza. ¿Por qué? Porque si vemos los 3 primeros índices de gobernanza, es decir, el primero es de estabilidad política, es decir, su capacidad para imponerse al resto de actores sociales es bastante alto, está en tanto por ciento, 84%. Pero si vemos el de efectividad gobernativa y el de voz y accountability, están casi en el 100%. Con estos índices de gobernanza, su nivel de corrupción está entre los 3 mejores del mundo, de los 3 más positivos. 9,4. Que deberían ponerlo al revés. Transparencia internacional, porque es que parece que la nota va al revés. ¿De acuerdo? Fijaros que hay una relación, aunque habría que hacer un estudio científico más amplio, y ahí podría haber un estudio científico muy interesante, por si alguien tiene interés. Hay una relación entre los indicadores de gobernanza y de contabilidad, y luego si tenemos tiempo veremos algunos. Somalia es el caso absolutamente contrario. En este caso el estadio fallido. Allí no funcionan las instituciones. Fijaros el nivel de gobernanza. 0 prácticamente. Nivel de corrupción. 1,4. ¿De acuerdo? Muy rápido. México. Su problema es el de gobierno. Fijar, la estabilidad política, 22,2. Sabemos cuál es la corrección de Estado, que México hoy en día, el nivel de violencia es muy alto y el gobierno no es capaz de imponerse a esta situación. Su nivel de corrupción es bastante malo. Nicaragua, fijaros el índice de efectividad gobernativa, que son malos todos, pero es muy malo, es un caso de mala administración. Malo también su índice de corrupción. Túnez del año 2009, ahora no sabremos cómo está el asunto. Túnez en el 2009 era una dictadura.
funcionaba su administración razonablemente. Tú decía que funcionaba bien, la política funcionaba perfectamente, su estabilidad política decente, pero muy baja su responsabilidad, son muy propias de las dictaduras. Corrupción, mala. España, el problema de España es político. Gobierno débil. No sé si Zapatero tiene algo que decir, pero es lo que dice el Estado de gobernanza. La corrupción, toda la corrupción discreto, tirando a mal. Y un caso muy singular es Singapur. Singapur es un estado dictatorial, en el cual tiene un índice de corrupción buenísimo, 9,3. ¿Lo veis? Entonces, ¿cuál es el problema? Estabilidad política, magnífica. Efectividad gobernativa, excepcional. Pero responsabilidad ninguna. Por lo tanto, fijaros que tenemos lo contrario. Podemos tener un buen índice de corrupción a cambio de simplificar los derechos civiles. O sea, que todo tiene, toda moneda tiene sus dos caras. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con la contabilidad. ¿Qué es esto de la contability? Bueno, dice Robin, trabajo de 2005, que la contability es la capacidad de un actor para pedir una justificación a otro actor y premiarle o castigarle en razón del rendimiento o de resultados de esa aplicación. Eso es la contability, te doy cuentas. Bueno, la contability, al fin y al cabo, actual, es una modernización del principio revolucionario francés que está en la Declaración de Derechos de los Primeros Ciudadanos en 1789, que decía en su artículo 15 que toda comunidad política podía seguir cuenta de la actuación al público. Hoy en día esto se ha hecho muchísimo más complejo y la contability se ha extendido no solo desde el punto de vista parlamentario, sino también se ha hecho desde el punto de vista social, administrativo, político, los auditores de cuentas, etc. Es decir, hay una responsabilidad, hoy en día los políticos tienen una responsabilidad ante muchos más agentes. Pero en definitiva, lo que ocurre es que hoy en día toda autoridad pública se va a someter a un proceso de accountability que consta de 3 fases, al menos teóricas, porque algunas se dan de manera simplemente tácita. Que sería el siguiente. Primero, el agente público se convierte, o sea, la primera fase es la rendición de cuentas. El agente público se convierte en cuentadante ante lo que se llama unos stakeholders o grupos de interés ante los cuales tiene que dar cuenta. Tendrá que informar, justificar y dar publicidad de sus actuaciones. Una vez que rinde cuentas, se convierte en sujeto controlado y se somete al juicio de los controladores. El controlador puede no ser el propio titular legitimado para controlar, sino que en muchos casos delega en una institución especializada, como los tribunales de cuentas o el defensor del pueblo. Este órgano controlador emite un juicio de valor sobre la actuación de la autoridad pública. Y una vez que se ha emitido el juicio de valor, la autoridad pública se convierte en responsable. Como consecuencia de esa responsabilidad, tiene que venir el premio de la condena. Un premio, si lo ha hecho bien, un castigo si lo ha hecho mal. Si es el castigo político en la no elección, el castigo penal, si ha cometido un delito, será una sanción penal. ¿De acuerdo? Ese es el proceso de accountability. ¿Qué tiene que ver la accountability? ¿Cuál es el problema de la accountability en relación con la corrupción? Ya lo hemos visto antes. Existe un gap, una brecha entre el funcionamiento teórico de las instituciones de control y su papel en la lucha contra la corrupción. Desde el punto de vista teórico, según han hecho todos los estudios sobre este tema, y la FUNICO ya tiene una tesis doctoral sobre el tema, lo primero que tienen que detectar la corrupción deben ser los órganos de control interno. Es decir, en primer lugar, la administración jerárquica a través de los superiores sobre sus subordinados. En segundo lugar, la administración consultiva, que en la labor de asesoramiento pueden detectar casos de fraude. Y en tercero, sobre todo, de manera muy específica, el administrador controladora, es decir, los auditores internos que deben detectar los casos de corrupción existentes. La mayoría de los casos de corrupción deberían descubrirse en esta primera etapa. Si esto no es así, como dice Malenseña, otro de los que gusta mejor escrito sobre este tema de la corrupción, debemos pasar a los controles externos. Primero el del Poder Legislativo. Como sabéis, el Poder Legislativo, primero las Cortes Generales, tiene sus formas de control y hasta sus comisiones de investigación, y además tiene órganos comisionados que se dedican a esto, como el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. En este segundo estadio ya se deberían conocer o detectar los casos de corrupción que hayan pasado el primer filtro.
Si se ha pasado este segundo filtro o se ha detectado, pasamos al tercero, el Poder Judicial. Los tribunales de justicia, el Ministerio Fiscal, el Tribunal Constitucional, de manera mucho más marginal, deben ya investigar aquellos fraudes que se hayan cometido y sancionarlos en su caso si son materias penales. Y en último lugar, y esto tenía que ser meramente marginal, la sociedad civil y la administración inspectora debería buscar y descubrir un caso de corrupción que casualmente un ciudadano se pueda encontrar o que la administración inspectora conozca a través de las investigaciones que hace. Esta es la teoría. En la práctica ocurre lo contrario. Decía Sánchez Morón en un trabajo sobre el año 1991 que esta red de controles que se habían establecido en una sociedad democrática habían olvidado el primigenio para el cual se han establecido, que nosotros, para el uso de poder, se dedicaban sobre todo a evitar la ilegalidad y la ineficacia administrativa y a garantizar los derechos individuales, y que funcionaban de otra manera. ¿Cómo funcionan en la práctica? Pues como se ve ahí. Casi todos los escándalos de corrupción se detectan o por la sociedad civil, sobre todo por los medios de comunicación, o curiosamente por la administración inspectora, sobre todo la tributaria, cuando investiga fraude fiscal. En un segundo lugar, y hoy en día hay que decir que cada día más, en primer lugar, porque la Fiscalía de Corrupción está empezando, me gusta, a funcionar bastante mejor, funcionan el Poder Judicial, es decir, los tribunales de justicia y el Ministerio Fiscal. El tercero que se entera del asunto, es decir, cuando ya, primero salen los periódicos, la corrupción. Luego entra la Fiscalía Anticorrupción. Cuando entra la Fiscalía Anticorrupción, entonces entra el Poder Legislativo, que crea o no crea, según las mayorías parlamentarias, una comisión de investigación y ya luego se lo manda el tema, según la naturaleza o defensor del pueblo, o se lo manda al Tribunal de Cuentas. Fijaros que vamos al revés. Cuando ya se crea la comisión de investigación o no, o está ahí la posición de turno preguntando en el Parlamento y el Tribunal de Cuentas no metido en el asunto, entonces entra a funcionar el Poder Ejecutivo. Los órganos del Poder Ejecutivo, es decir, el jefe de turno pregunta a sus órganos de auditoría interna: oye, ¿qué pasa con esto? Y se ponen a investigar. ¿De acuerdo? Fijaros que esto funciona al revés. Este es el problema de la contabilidad. ¿Qué pasa con esto? Hay un ejemplo muy rápido. Fijaros, os he comparado el índice de accountability del Banco Mundial con el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional en América Latina. En verde está la accountability, por decirlo de manera simple, y en amarillo la corrupción. Fijaros, la accountability en un país está sobre base 10, está todo homogeneizado. La accountability en un país siempre está por encima del nivel de percepción de la corrupción. Siempre. Eso quiere decir una cosa. Eso lo explico gráficamente. Vamos a coger este segundo ejemplo. Entre 8 y 9 ya sería un estado, no va a llegar a 10 porque no había ninguno con... Bueno, este sería el estado óptimo, de 9 a 10, ¿de acuerdo? De percepción de la corrupción. Si cualquier país de estos quiere llegar a 9 o 10 en el índice de percepción de la corrupción, tiene que elevar su índice de accountability. Y esto ya habría que hacer un estudio más amplio, pues ya de aquí se puede sacar una conclusión ya científica. Tiene que elevarlo. Por lo tanto, Uruguay, con este nivel de accountability, únicamente podrá llegar aquí, en la percepción de la corrupción. Costa Rica aquí, Chile aquí. Y en general, en entornos democráticos, aunque se respeten los derechos humanos, esto funciona así. Hay en otros entornos en que funciona de otra manera. En Singapur funciona al revés. En Singapur, no lo postéis en la gráfica, funciona al revés. Hay hay un mejor índice de percepción de la corrupción, 9,3, que índice de accountability. Pero aquí están restringidos los derechos humanos. Por lo tanto, en un entorno democrático, para mejorar el índice de percepción de la corrupción, hay que mejorar la accountability. Por lo tanto, la accountability es un elemento crítico en la lucha contra la corrupción. O al menos eso me parece a mí. Todo es debatible. Si queréis investigarlo más profundamente, hay un trabajo que hacer. Yo si tengo tiempo una vez y me centro, a lo mejor lo remato y lo estudio. Del todo, pero por ahí va. Bueno, 5 minutos a mi tesis de 600 páginas.
en tributo a ella, ya que le han dado un premio a esas cosas, vamos a hablar ya. Desde la gobernanza y desde la contabilidad hay muchísimas propuestas en la lucha contra la corrupción, muchísimos instrumentos. Desde el informe Nolan que se ha hablado, hasta la transparencia internacional, ahora está trabajando en sistemas nacionales de integridad, que en América Latina se han desarrollado mucho, que ahora están trabajando en el entorno de la Unión Europea. En América Latina está la iniciativa de transparencia, participación y accountability relacionada con entidades fiscalizadas superiores. Está el tema de la responsabilidad social corporativa, que está entrando ya en materia de ética y también en materia de administraciones públicas. O por hablar de algo muy novedoso y que está mismo en la calle, el movimiento de democracia real ya. Todos estos nos están hablando de mejorar la situación ética de las instituciones y mejorarla mejorando la responsabilidad de los ciudadanos. Así que eso ya hablamos un poquito de algunas de estas instituciones, por lo menos lo que yo sepa. Yo he trabajado sobre la auditoría pública y después de 600 páginas he llegado a 10 conclusiones básicas que os digo muy brevemente con estos términos. Las primeras propuestas van en relación con la gobernabilidad, es decir, esta capacidad que tiene que tener las instituciones de control de imponerse sobre los actores sociales. Lo primero que propongo es que asuman como propia la misión de la lucha contra la corrupción. Existe un serio debate, un importante debate del año 1977 entre las instituciones de fiscalización de si la lucha contra la corrupción es un fin propio de ellas o no. Por un lado, hay algunas como el Tribunal, esto está en el marco de la ETOSAI, que es la organización que reúne a las entidades fiscalizadoras superiores, y por un lado, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Tribunal de Cuentas Español dicen que ellos realmente, que las instituciones de control, los auditores solamente pueden detectar riesgos de corrupción, pero no pueden investigar, no tienen medios. En cambio, hay otros que consideran, como la General Accountability Office norteamericana, que su misión es investigar la corrupción. Yo me decanto por la segunda opción, que los auditores públicos deben investigar la corrupción. En lo segundo, y en esto sí que hay mayores, todo el mundo está de acuerdo, para ello hay que reforzar su independencia para evitar que las cuestiones colusorias de los políticos y los poderes fácticos impidan que los técnicos puedan realizar su labor. Hoy en día, en los países democráticos, todas las organizaciones cumplen con los estándares que internacionalmente se establecen para ser considerados independientes, en el caso de los auditores externos o autónomos, en el caso de los auditores internos. Pero se pueden proponer algunas medidas. He propuesto dos que ya están funcionando en algunos países. La primera sería establecer un proceso de nombramiento público de los auditores con control parlamentario, como dice el informe Nolan, ya en el año 95. Y la segunda sería crear un estatuto profesional auditor, como han llamado a las profesiones profesionales, en la que tenéis un artículo general ya sobre los encuentros profesionales de los auditores ya hace algunos años. Lo tercero sería seguir la recomendación de las Naciones Unidas, especializarse en la auditoría forense, es decir, en la investigación de la corrupción. Para ello caben dos soluciones válidas todas ellas. La primera, la de la Unión Europea, establecer un órgano especializado como la OLAF en la lucha antifraude. La segunda, establecer una unidad dentro de los órganos de control. Esto es lo que hace la General Accountability Office norteamericana, que tiene un órgano específico, la Forensic Audit and Special Investigation, que se dedica a investigar la corrupción. Desde la buena administración, es decir, esto de hacer que la administración funcione bien, lo primero que cabría proponer es que además de asumir nuevos objetivos como la calidad, el medio ambiente y todas estas cosas, se asuma también el objetivo de lucha antifraude como objetivo propio. Lo segundo sería una función inspectora plena, es decir, que en los programas de fiscalización se integre auditorías que traten de detectar el fraude y se haga un seguimiento específico de las áreas de alto riesgo de defraudación y del despilfarro. Esto lo hace la Barra norteamericana, creo que va justo con buenos resultados. En tercer lugar, hace falta que los auditores tengan facultades investigadoras plenas. Las facultades de los auditores que son bastante amplias, pero se pueden mejorar. Por ejemplo, dos cosas básicas que deben de tener es la facultad de acceso sorpresivo en cualquier momento a las residencias públicas, la facultad de interpelar en cualquier momento al personal funcionario, y que sería también conveniente que se le abriera la condición de autoridad para cuando descubran algo, eso pueda ser prueba en juicio. Esto lo han recibido tanto
contralor como Tribunal de Cuentas Europeo en su nueva reglamentación. Bueno, ya desde hablar de la contabilidad, es decir, de la transparencia y la participación, sería útil el principio de auditoría única. ¿Por qué? Pues porque se ha descubierto en la Unión Europea, cuando saltó los escándalos en el año 99, se descubrió que todos los escándalos habían sido conocidos por todas las instituciones de auditoría, tanto internas como externas. Pero lo que pasaba es que ninguna se lo había comunicado al siguiente y nadie lo había investigado. Por lo tanto, se veía conveniente un modelo de auditoría única, como el que está intentando introducir la Unión Europea y como ya tiene la norteamericana, en el cual los controles superiores se partan de los controles de los auditores, digamos, de carácter inferior. O el octavo punto sería la participación ciudadana. Esto lo han hecho ya instituciones como el Banco Mundial, la OLAF, la PAO, etc. Establecer una línea directa de denuncia que por internet o cualquier otro medio tecnológico permita la denuncia con confidencialidad. Bueno, se pueden establecer nuevas medidas en este aspecto. 9. La transparencia de los informes. Es decir, una auténtica política de comunicación. Decía Rosa Crema que cuando ella estuvo en el Banco Mundial trabajando como investigadora, le decían los auditores que los informes en muchos casos estaban escritos, los casos de corrupción estaban escritos con un lenguaje eufemístico que realmente lo que tapaban es que había un fraude. Se trata de evitar eso. Los informes tienen que ser transparentes y cuando hay un fraude hay que escribirlo de manera clara. Y por último he propuesto, de esta manera tan rápida, pero te digo que lo siento, si no me he enterado. Decía el artículo 10 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción propone que se elabore teóricamente un estado de corrupción en cada país. Considero que sería el Tribunal de Cuentas, como órgano independiente en España, el más preparado para elaborar este informe. Y nada más, me voy a seguir.